Hechos en la palabra del Señor, capítulo número 9 de las Sagradas Escrituras. Vamos a estar meditando por un momento en la presencia del Señor, a la luz de la palabra del Señor. Amén. Pidiendo que Dios esté derramando de su gracia en su palabra. ¿Todo lo tienen? Hechos capítulo 9. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor Jesús le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándose por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuantos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Señor amado, gracias te damos en esta hora, Jesús. Rogamos en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo que tú estés bendiciendo tu palabra, Señor amado, en esta mañana. Señor amado, tú sabes que para que, Dios mío, puedas bendecir tu palabra, me tienes que bendecir a mí, Señor amado, para que pueda transmitir, Dios mío, lo que tú has puesto en mi corazón, Dios mío, con claridad. Y juntos en esta mañana podamos ser bendecidos, Padre amado, en el nombre de Jesús, a la luz de tu santa palabra, Señor amado. Unge mis labios, de ordenar mis pensamientos, Señor eterno, para que pueda transmitir con claridad, Señor eterno, lo que tú has puesto en mi corazón, Señor amado. Bendice a mis hermanos, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Llena sus corazones, Padre amado, en el nombre de Cristo. Hoy han venido, Dios eterno, a buscar palabra del cielo, Señor amado, aleluya, y que tú puedas ungir para que esta sea palabra del cielo, Señor eterno. En el nombre glorioso, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor eterno, y oramos en tu nombre, Padre celestial. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre glorioso y maravilloso de Cristo. En las Escrituras, hermanos, la Biblia, hay muchos llamados de Dios, incluso llamados con conversión, como en este caso del apóstol Pablo. Hay muchos. Encontramos a Jeremías, a Isaías, encontramos el apóstol Juan, encontramos llamados a el profeta Samuel, al rey David. Hay muchos llamados y hay muchos momentos donde la Escritura describe
esa experiencia personal que han tenido algunos hombres al relacionarse con el Señor Jesucristo o el Señor Jesucristo visitar sus vidas para que ellos experimenten conversión. Pero creo, hermanos, que una de las experiencias más notables y dramáticas es la experiencia del apóstol Pablo. Por eso quiero compartirla en esta mañana. Es una de las experiencias más fuertes, más dramáticas por el contexto que se estaba viviendo y por la causa que pretendía tener en ese momento conocido como Saulo de Tarso. Luego el Señor le cambia el nombre para Pablo. Pero en ese momento, conocido como Saulo de Tarso, él creía que tenía una causa justa, una causa loable, que era defender, según su paradigma, defender a Dios. Él creía que estaba defendiendo a Dios en contra de alguien que traía un nuevo mensaje. Y se había hecho todo lo necesario, todo lo legalmente posible para tener las acreditaciones y llevar adelante su causa. Esa causa que pretendía que era justa, esa causa que se había hecho propia para perseguir a los cristianos, aquellos que habían traído un nuevo mensaje y que según él hacía vulnerable el mensaje que habían conocido anteriormente en su religión, el mensaje de Dios. Y hoy, hermanos, en cuanto a causas justas, hay muchas, o causas justificadas que los hombres han tratado de llevar adelante a través de la historia. Se han levantado una y otra vez pueblos, naciones, grupos, etnias que creen tener una causa justa y que están dispuestos a matar por esa causa. Cuando miramos el Evangelio, hermanos, cuando miramos la palabra del Señor, estamos observando la Escritura y esta causa no trata de matar, sino de promulgar el amor y la dedicación y la entrega de los seres humanos. Y esta era una experiencia que Pablo debía de aprender. Amén. Pablo debía de conocer, como muchos de nosotros también hemos llegado a conocer en nuestro momento, la causa de Cristo, la causa del Señor, y llevarla adelante según esas motivaciones que Dios ha puesto en su libro, en su palabra, en la Biblia, ese mensaje que nos ha dejado para que nosotros podamos tener esos parámetros, esos estándares de amor que debe llevar este mensaje para que sea realmente efectivo y sea la causa de Dios, no la causa justa de alguien, o no la causa justificada de algún grupo, o no la causa justificada de alguna raza, sino la causa de Dios. Esta era una experiencia que debía aprender el apóstol Pablo. Hay muchos en la Escritura, hermanos, que aprendieron de esta causa. Amén. Que aprendieron de esto. Si nosotros volvemos un poco atrás de este contexto y tomamos la vida de Job, por ejemplo, Job creía que su vida era una vida justa delante de Dios y que esa era su causa suprema. Y había adoptado las leyes de Dios y había vivido las leyes de Dios. Hasta que en un momento el diablo se presenta delante de Dios y le pide molestar a Job, pero molestarlo ferozmente, porque si conocemos la historia vamos a ver que Job tuvo que perder todas sus posesiones, también tuvo que perder a su familia, a sus hijos. Prácticamente en una sola semana tuvo, hermanos, desgracias múltiples, porque el diablo dijo: este hombre te bendice o te sigue porque o vives esa vida espiritual porque tú siempre lo defiendes. No está por amor, está por interés. Y Dios le permitió al diablo todo lo que nosotros sabemos. Y Job, hermanos, se creía un hombre justo. Y como era un hombre justo, le reclamaba a Dios el hecho de que Dios ya no estuviera respaldándole. Puso como bandera en su vida la justicia. Y él tuvo que experimentar ciertas cosas, como decía, las pérdidas de todo eso. Y aún, hermanos, el de tener amigos que iban todos los días a su casa, o mejor dicho, iban algunas veces a su casa, no todos los días, iban algunas veces a su casa para
para reprocharle su conducta y decía, algo has hecho mal porque Dios te está castigando. La mujer también se volvió de espalda, dice, no puedes vivir en esta miseria después de haber sido una persona influyente en la sociedad. ¿Por qué no te mueres de una vez? Pero Dios, hermanos, estaba tratando con Job para que él realmente se convirtiera por amor a Dios. Y si usted lee en el libro de Job, capítulo 42, versículo 5, de sus propios labios, él llega a decir, de oídas te había oído, mas he aquí ahora te veo. Él pudo encontrar la diferencia de esa experiencia. Antes su supuesta fe simplemente era su forma de vida en cuanto a que él era alguien que vivía según las leyes de Dios y eso debía ser respetado, justo delante de Dios y que nadie ni aun Dios podía tocarlo. Pero luego que ve el trato de Dios, cómo Dios se acercó, lo que Dios hizo con él dice, después de pasar por todas esas dificultades y Dios lo volvió a resurgir, dice que volvió a tener una familia, volvió a tener riqueza, volvió a ser un hombre influyente, volvió y tuvo que terminar orando por sus amigos para que sus amigos también recibieran la bendición de Dios. Él dice, de oídas te había oído, mas he aquí ahora te veo. Esa relación íntima con Dios hizo que Job pudiera comprender la diferencia entre la vida de fe y la comunión y la relación personal que uno debe tener con el Señor. Amén. Y esto también es lo que tenía que experimentar Pablo. Y esto es lo que tenemos que experimentar todos y cada uno de nosotros. Si no nos transformamos en personas religiosas o adherentes a la iglesia o simpatizantes de la iglesia y no discípulos de Cristo. Hay una diferencia notoria y notable en las Escrituras, hermanos, entre adherentes, simpatizantes, prosélitos y discípulos de Cristo. Los discípulos de Cristo son aquellos que siguen con amor al Señor a pesar de cualquier circunstancia en la vida, con un solo objetivo, agradar al reino de los cielos a través de la persona de Jesucristo. Nosotros tenemos que aprender esta verdad también. Y tenemos que transitar en esta vida descubriendo esta verdad. Amén. Este no es un simple conocimiento intelectual. Aquí tiene que obrar todo nuestro ser. Tiene que experimentar todo nuestro ser esta relación, porque esta relación es con un Dios vivo. Por lo tanto, hermanos, hay una ida y vuelta en esta relación. No puede ser solamente unida como lo experimentaba Job o como lo creía que debía llevarlo adelante Saulo. Estaban de alguna manera ayudando, defendiendo o contribuyendo para la causa. Cuando Dios dice, hermanos, que esa relación que nace en nuestra vida a través de la persona de Cristo, donde se interrelaciona con el Señor, significa vivir como discípulo del Señor Jesucristo. Por eso dice aquí la Escritura, hermanos, que a pesar de que Pablo tenía todo lo necesario desde el punto de vista legal para llevar adelante su causa, dice que cuando llegó e iba rumbo a una ciudad donde iba a comenzar su labor, su trabajo como defensor de la religión judía y que iba a comenzar esa obra allí ya con todos los documentos legales para llevarla a cabo, tiene una experiencia con el Señor Jesucristo. Versículo número 4 dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Fíjese este hombre, hermanos, malentonado. Este hombre orgulloso de su labor. Este hombre, hermanos, que tenía una posición jerárquica en la comunidad judía, porque consiguió documentos oficiales para llevar adelante su causa. No era alguien más, un ciudadano más, donde iba y decía, yo quiero hacer tal cosa. No, no. Este era una persona que tenía cierta influencia en el Sanedrín, en el gobierno judío.
y logró adquirir de él documentos oficiales para llevar adelante su causa. Tenía todo preparado, tenía todo pensado, tenía todo ideado, tenía la ruta por donde iba a comenzar y dijo, ahora sí, voy a llevar adelante la causa de Dios, según su forma de ver la vida o según su forma de ver su relación con el Señor. Ahora sí, voy a llevar adelante las cosas que quiero, para que de una vez esta religión avance, crezca y no se vea influenciada, obstaculizada por ninguna otra cosa. Y marchó rumbo a esto. Él creía que no podía conseguirse nada más poderoso que lo que él poseía. Tenía documentos oficiales, no hay nada más poderoso que esos documentos oficiales. No se podía conseguir mayor poder en la tierra que eso, pero no se daba cuenta que estaba yendo en contra de Dios. En esa relación o en ese toque personal que tuvo allí en ese camino rumbo a Damasco, dice que el Señor Jesús le dice en su segunda parte que es dura cosa dar cosas contra el aguijón, o en otras palabras más criollas, decir, es duro patear contra el clavo. Es duro patear porque, y esto demuestra, hermanos, que no solamente había allí en Pablo el hecho de que él estaba llevando una causa, sino que estaba encaprichado con esa causa. Él estaba ensañado con esa causa. Estaba dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. De hecho, si usted observa en los capítulos anteriores, fue hasta las últimas consecuencias con la vida de uno de los discípulos del Señor, de Felipe, donde él, dice, asintió la muerte de Felipe y colaboró, aparentemente de una forma pasiva, porque dice que él cuidaba las ropas de a quienes estaban apedreando a Esteban, estaba apedreando allí, estaban todos atentos a eso y él estaba allí consintiendo con todo esto. Es decir, estaba dispuesto a matar por la causa. Estaba dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias por esa causa. Él estaba, hermanos, creyendo que no había nada superior a todo eso. En esa posición, en ese instante, viene el encuentro personal con el Señor Jesucristo. Una luz del cielo, solamente una luz del cielo, invadió a ese grupo y todos cayeron a tierra. Amén. Todos cayeron, solamente, porque a veces, hermanos, en la vida de los seres humanos pensamos que Dios, como nosotros tenemos nuestras propias causas y nuestra forma de ver la vida, pensamos que estamos ausentes de la vista de Dios, o estamos ausentes de la opinión de Dios, o estamos ausentes de lo que Dios espera de nosotros, y nos manejamos según nuestros ideales y nuestros principios y las cosas que nosotros creemos que son importantes, pero nos damos cuenta, hermanos, que Dios siempre está con la lupa sobre nosotros. Dios está, porque Dios quiere que nosotros seamos discípulos de Él, no seguidores, no simpatizantes, no adherentes de una iglesia. Quiere que seamos discípulos del Señor Jesucristo. En ese instante, hermanos, cuando cae la luz y todo el mundo cae a tierra, lo único que escuchan, fíjese qué experiencia, ¿no? Lo único que escuchan es la voz del Señor Jesucristo. Hay varias oportunidades donde la voz de Cristo o la voz de Dios se escucha. Amén. Algunos parece que tienen mejor antena que otros porque escuchan más seguido la voz de Dios. En este caso, los que estaban allí, hermanos, escucharon una voz audible preguntándole a Pablo qué era lo que estaba haciendo. Tu causa que pretendes que es justa no es justa. Lo que estás haciendo es patear en contra del clavo. Con esta actitud, el único lastimado serás tú. Con esta forma de pensar, el único lastimado serás tú. Con esta supuesta autoridad que tú tienes, el único lastimado serás tú. Y es interesante, hermanos, cómo reacciona y encuentra la diferencia en ese momento Pablo. Y es, hermanos, el punto central de esta experiencia. Fíjese cuando él mismo lo relata, capítulo 22 del libro de Hechos. Él mismo relata su propia experiencia.
22:6. Aquí está su propio relato. Dice, Pablo relata su conversión. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Él mismo está contando aquí su propia experiencia. Está casi textual del capítulo 9. Se está contando a un dirigente en ese momento. Lo notable de esto, hermanos, es que él mismo entiende que quien está delante de él es alguien diferente a lo que él pensaba que debía de ser. Aquí se trataba de Jesús de Nazaret. Su muerte le decía, su intelecto le decía que él estaba muerto y que había un rumor en la sociedad de que él había resucitado. Algo que supuestamente él no creía, pero que ahora estaba teniendo su propia experiencia con el Señor Jesucristo. Amén. Nosotros, hermanos, los evangélicos cristianos, discípulos del Señor, hacemos mucho énfasis en la experiencia personal con el Señor Jesucristo. Porque eso es lo que marca la diferencia entre una religión y un discípulo del Señor Jesús. Nuestra experiencia con el Señor. Amén. Hay personas que están convencidas por algunas religiones, hay personas que les gusta creer en algunas religiones, pero aquí estamos hablando de alguien que se hace un seguidor de la persona de Cristo. En este punto el apóstol Pablo tenía y caminaba en dirección totalmente opuesta. Y él quería matar a los cristianos, pero ahora estaba teniendo una experiencia con el Señor, el Hijo de Dios, el Padre espiritual de los cristianos. Aquel que creía que estaban equivocados, que estaban errados, que tenían una forma de pensar distinta a la de él y que creía que eran personas condenables por su fe. Ahora él está teniendo una experiencia con el jefe de los cristianos, con el Señor Jesucristo, con el hermano mayor. Imagínense, hermanos, esa experiencia para aquel que era una autoridad. Imagínense para alguien, hermanos, que tenía el aval del gobierno para llevar adelante sus cometidos. Ahora Dios, a través de la persona de Cristo, el Señor Jesucristo, le está diciendo, tú estás errado, estás equivocado, estás pateando en contra del clavo. Si sigues en esta dirección, te vas a lastimar, vas a sufrir notablemente. Y en ese instante, hermanos, en esa experiencia, para Pablo inolvidable, porque el capítulo 22 que leímos está casi al final de sus días y tenía todavía en su mente fresca esa experiencia como si hubiese sido el día anterior, porque fue su experiencia con el Señor Jesucristo. En esa experiencia el Señor lo hace totalmente dependiente de los demás. Fíjese, alguien malentonado, orgulloso, avalado por las autoridades, alguien poderoso, de repente, por una experiencia con el Señor, lo hace totalmente dependiente de los demás. Número 1, aquí dice la Escritura, queda ciego. Si nosotros llevamos adelante, hermanos, el estudio de la vida de Pablo,
vamos a notar que Pablo siempre recuerda una enfermedad que le acompañó hasta el final de sus días. Hay muchos estudiosos bíblicos que concuerdan que esa enfermedad que el apóstol Pablo le llama el aguijón en la carne, en el libro de la carta de los Corintios, el aguijón en la carne, era porque le demostraba que tenía que ser dependiente todavía. Amén. Y que dice, yo 3 veces he orado por esta enfermedad y el Señor me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice Pablo al final de sus días, cuando entonces soy débil, soy fuerte. ¿Por qué? Porque no estoy confiando en mi fuerza, estoy confiando en las fuerzas del Señor. Entonces el Señor toca sus ojos. Y muchos creen que esa es la enfermedad o algo relacionado con los ojos le llevó adelante durante toda su vida. Pero no como una cuestión, digamos, de discapacidad, sino como un recordatorio permanente a quien se debía todos los días de su vida. Que ya no podía operar según sus fuerzas, que ya no tenía que recurrir a los hombres para buscar autoridad, que ahora tenía que buscar autoridad a través de la persona de Cristo, que él tenía que relacionarse más con el Señor y tenía esa señal probablemente en sus ojos. Así que lo dejó ciego. Por lo tanto dice que lo tuvieron que conducir de la mano. Imagínense un hombre, Dios le pegó, hermanos, donde más le podía doler, en su orgullo. Este hombre estaba, hermanos, en la plenitud de su vida. Lo tenía todo. Vivía según esa forma de vida. Y ahora tenía que ser conducido por otros hombres. Tenía que ser conducido, tenía que ser llevado por otras personas de la mano, como un discapacitado. Y solo eso le pasó por haberse encontrado con el Señor de los señores, el Rey de Reyes. No para hacerle daño, sino para marcarle que hay alguien superior sobre este planeta. Amén, que es el Señor Jesucristo. Que el mayor poder que se pueda encontrar aquí en este planeta, hermanos, no se compara con el poder de Dios. Dios es poderoso y él tenía que aprender esta verdad. Tenía que conocer esta verdad, que Jesucristo es poderoso. Amén. En tercer lugar, dice aquí la Escritura que tenía que pedir que uno de sus perseguidos viniera a orar por él. Ananías era un cristiano, tenía buena reputación entre los judíos, pero también era un cristiano y era alguien ejercitado en la fe, porque dice que cuando el Señor le habló a Ananías, él entendió perfectamente quién estaba hablando, así instantáneamente. Así que debo de asumir, hermanos, que Ananías no era un simple judío, era un discípulo del Señor Jesucristo. Inmediatamente, hermano, reconoció la voz del Señor. Inmediatamente, hermanos, habló con el Señor como si él pudiera verlo. Porque Ananías dice, le reclamó al Señor diciéndole, pero este hombre es el que trae cartas para matarnos, para perseguirnos, para llevarnos a Jerusalén. Es un enemigo nuestro, no es un amigo. Y le dice, bueno, yo a este hombre lo voy a rescatar para que él lleve el evangelio a los gentiles, que lo lleve ante los reyes, que lo lleve ante los gobernantes de turno de su época. Yo lo voy a usar como herramienta. Ananías pudo entender, hermanos, instantáneamente que quien le estaba hablando era la persona de Cristo. Así que yo debo de asumir que Ananías era un discípulo del Señor. Amén. Los que mantienen este nivel de relación con Dios son discípulos del Señor. Los que mantienen este nivel de relación con Cristo son discípulos del Señor. No son adherentes, no son prosélitos, no son simpatizantes, son discípulos del Señor Jesucristo. Y hermanos, yo deseo con todo mi corazón, hermanos, que cada uno de ustedes se transforme en verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Amén. Que se transformen en verdaderos discípulos de Cristo, que puedan, hermanos, tener este nivel de comunicación y de relación que tenía Ananías.
Si usted observa la escritura aquí, Ananías no era una eminencia ni un gran hombre de momento, simplemente gozaba de buen testimonio entre sus pares. Pero aquí la palabra lo llama un discípulo llamado Ananías. Amén. No dice era un sacerdote o era alguien integrante de algún lugar o algún prestigioso. Dice aquí un discípulo, punto. Porque para el Señor, hermanos, los discípulos están en igualdad de condiciones ante la presencia de Dios. Todos pueden escuchar la voz del Señor. Todos pueden tener experiencias bendecidas por el Dios de los cielos. Todos podemos disfrutar de la gracia de Dios y la cobertura del Señor, porque somos discípulos, seguidores del Señor Jesucristo. Ahora Pablo tenía que ser de alguna manera bendecido por uno de sus perseguidos. Imagínense para el orgullo de este hombre. Dios lo estaba poniendo en una tabla y cortándolo en pedacitos. Lo fue cortando para aquí, lo fue cortando para allá, y le fue cortando para este lado, y dice, así no es. Tu causa no es la causa de Dios. Tú crees que tu causa es la causa de Dios, pero tu causa no es la causa de Dios. Tú crees que lo que estás haciendo está bien, lo que estás haciendo no está bien. Eso no tiene nada que ver con Dios. Tú crees que has conseguido autoridad, en realidad no tienes autoridad ninguna. Aquí el que tiene autoridad soy yo, dice el Señor Jesucristo. Amén. Los hombres somos súbditos del Dios de los cielos. Usted y yo, hermanos, somos discípulos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo, hermanos, estaba aprendiendo esto de la forma más dramática que pudiera ser. Dios le tocó la salud y quedó ciego. Toda la autoridad que tenía ahora no le servía de nada porque lo tenían que llevar como un discapacitado del brazo. Aquellas personas que estaba persiguiendo y que él quería llevar a Jerusalén presas, ahora estas personas tenían que venir a él y orar por él para que fuera sano. El Señor, hermanos, estaba tomando cuenta una y otra vez de este hombre orgulloso, altivo y vengativo en cuanto a lo que él creía que era correcto. Y Ananías aparece en escena y tiene que orar por él. Tiene que orar por él, tiene que poner las manos sobre esta persona. Era un discípulo, hermanos. No era alguien, digamos, ni pastor, ni evangelista, era un discípulo. Era como cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, un discípulo del Señor, enviado por el Señor a una determinada misión. Así como algunos de ustedes también están siendo tocados y están siendo impulsados para llevar adelante alguna misión de parte de Dios. Así Dios obra, así Dios actúa. Sin importar la edad, ni la condición, ni quiénes somos, en definitiva Dios toca nuestros corazones para que nos transformemos en discípulos de Él y Dios puede escogernos para llevarnos a determinadas misiones. En este caso, la misión de Ananías era ir a orar por aquel que tenía autoridad para arrestarlo. Pero sabía que el que tiene más autoridad de todas es el Señor Jesús. Él lo sabía, entonces no tuvo objeción. Salió rumbo a donde estaba Saulo de Tarso, el que hoy conocemos como Pablo. Pero para Pablo, hermanos, el hecho de que viniera uno de sus perseguidos para orar por él era duro. Su orgullo se iba a ver afectado notablemente por esa cuestión. Y dice que llegó Ananías y dice en el versículo número 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron, dice, los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, amén, con el Espíritu Santo.
Gloria sea el nombre de Jesús. Imaginen, hermanos, de toda esa experiencia junta para Pablo. Imagínense, hermanos, eso fue como una cosa tras de otra. Eso fue como que si lo hubieran avasallado varias veces por encima a Pablo. En ese punto, Pablo, hermanos, no sabía ya cómo ordenar sus pensamientos. En ese punto, Pablo ya no sabía ni cómo conducirse, ni qué cosas decir. Pero estaba experimentando el poder sobrenatural de Dios. Hermano, y déjeme decirle, no hay nada más lindo que experimentar el poder sobrenatural de Dios. No hay nada más importante en la vida que experimentar el poder sobrenatural de Dios. Mire, estamos aquí en esta tierra en definitiva como propósito fundamental el conocer a Cristo para entonces heredar la vida eterna. Ese debe ser, digamos, el propósito supremo de cualquier ser humano, conocer a Cristo para tener vida eterna. Hoy nosotros, hermanos, no somos seguidores de una iglesia evangélica, ni somos miembros solamente de una iglesia evangélica, somos discípulos del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús, hermanos, quiere que nosotros nos interrelacionemos con Él constantemente. Y probablemente el Señor en algún determinado momento nos va a llamar para hacer alguna actividad en su iglesia o en nuestro medio. Dios nos tiene allí y Dios puede tocar y Dios puede bendecir y Dios puede llenar y Dios puede fortalecer y Dios puede ungir nuestra vida para que nos transformemos en seguidores de Él. Tenemos que estar sensibles. Amén. Tenemos que estar sensibles a la voz del Señor. Tenemos que estar sensibles a la voz de Cristo. Hermanos, esto fue espectacular para la vida de Saulo, hermanos. Esto cambió radicalmente la vida de Saulo. Esto comprendió, hermanos, radicalmente lo que, o hizo entender radicalmente una nueva postura que debía tener en su vida. Pero todavía Pablo no estaba preparado para el mensaje, ni para predicar el mensaje, ni para llevar a cabo su misión. Cuando comenzó a predicar, su mensaje no era aceptado porque tenía que generar nueva reputación. Se tuvo que ir para su casa, estuvo buen tiempo allí en su casa, siguiendo al Señor, hasta que un día fue llevado por Bernabé a la iglesia de Antioquía, donde comenzó allí, hermanos, como maestro de la palabra, a predicar el Evangelio. Y luego se transforma, hermanos, a través de un llamado en un gran misionero, donde predicó el Evangelio prácticamente en todo el mundo conocido. Así que no significa que nos convertimos y ya hay que pasar, hermanos, una etapa de aprendizaje. Tenemos que aprender a ser sensible, aprender a manejar la palabra del Señor, aprender a comunicarnos con Dios, aprender a orar, aprender a relacionarnos con nuestros hermanos. Tenemos que aprender mucho para luego transformarnos en hacedores de la palabra del Señor. ¿Por qué dije que fue dramática la conversión de Pablo? Porque Dios destruyó todos los preconceptos que tenía Pablo. Todo lo que él creía que era importante en la vida, el Señor se lo puso arriba de una tabla de picar y se lo cortó en pedacitos. Todo lo que él creía que era valioso en la vida, le dijo: lo que tú estás haciendo es patear en contra del clavo, te vas a lastimar. Todo lo que él creía que era importante, Dios se le mostró que no era importante cuando tuvo su experiencia con el Señor. Y déjeme decirle, hermanos, amén, Dios seguirá obrando en nuestra vida y nos seguirá enseñando que hay cosas que hoy nosotros podemos estimar como importantes, pero no serán importantes a la luz de la palabra del Señor. Y hay cosas, hermanos, que nosotros debemos aprender a través de una experiencia personal. No es simplemente a través de la comunicación verbal de alguien son experiencias que debemos edificar en nuestra vida. Amén. Y que uno no puede andar por allí, hermanos, distraído en estas cosas, porque en definitiva no hay nada más importante sobre esta tierra que alcanzar la vida eterna. Fíjese que si nosotros miramos en el giro de 360 grados de un reloj, el tiempo que vivimos en esta tierra aquí, hermanos, es una pequeñísima fracción comparado con la eternidad. Es una pequeñísima fracción. Y Dios nos propone, hermanos, gozar de la eternidad. Pero para ello nosotros tenemos que ser
discípulos del Señor Jesús. Y tenemos que transitar en esa comunión con Dios para que Dios esté obrando en nuestras vidas. Amén. Así que en el nombre de Jesús, hermanos, seamos sensibles a la voz de Dios. Estemos atentos a la voz del Señor. Escuchemos con todo nuestro sentido lo que Dios tiene para decir con referencia a la vida espiritual que debemos llevar adelante. Cultivemos esa relación permanente con el Señor. No elaboremos preconceptos ni causas que pretendemos nosotros que son justas. Dejemos que Dios nos guíe. Pablo dijo, ¿qué debo de hacer, Señor? Bueno, debe de ir a Damasco y debe esperar allí que te den nuevas instrucciones. Quizás algunos de nosotros digan, no, Señor, yo quiero saber más. Yo quiero saber más, quiero que me digas todo. Primero tienes que ir a Damasco y tienes que esperar allí nuevas instrucciones. Cuando Jesús llamó a Abraham, le dijo, sal de tu familia, de tu parentela y vete a la tierra que te voy a mostrar. Quizás Abraham hubiese dicho, yo quiero saber más. Dime la ruta, dime el camino, dime la ciudad, dime las cualidades de ese lugar. Tienes que salir y tienes que avanzar. Y en su momento serás advertido de las demás cosas. Dios actúa, hermanos, parece que de esta forma. A veces nosotros en nuestra ansiedad queremos conocer todo. Y Dios nunca nos revela todo. Nos revela pequeñas fracciones. Pequeñas fracciones. Pequeñas fracciones. El otro día estaba charlando con un hermano, compartiendo algunas de nuestras experiencias. Y una de las experiencias que tuve una vez orando con el Señor, tengo muchas, pero algunas las recuerdo como cosas que me han marcado en la vida. Y yo sentía en mi corazón de que Dios ya me había preparado anteriormente para ir a otra iglesia. Estuve 20 años en Rocha fundando, pero ya iban avanzando los años y yo le decía, Señor, yo sé que tú me vas a cambiar, muéstrame algo más. Y el Señor siempre me mostraba una calle empedrada. Pero muéstrame, Señor, a dónde tengo que ir. Y siempre me mostraba una calle empedrada. Entonces digo, bueno, acá me voy a pasar toda mi vida en Rocha entonces. Porque en Rocha todas las calles son empedradas. Me voy a pasar toda la vida aquí en Rocha. Y la primera vez que nos invitaron aquí a predicar en la iglesia, un hermano nos prestó el coche. Yo en ese momento había volcado el mío y había quedado como chatarra. Me prestó el coche para venir acá y cuando nos bajamos aquí enfrente, nos miramos con Luján. Y decimos, esta calle está empedrada. Y hoy, hermanos, tengo la información completa, pero en aquel momento no la tenía. Y esa es la forma en que muchas veces Dios actúa, hermanos. Nos da pequeñas informaciones, pero nunca toda la información. Hoy, hermanos, estoy seguro que estoy en el lugar donde Dios me ha puesto, porque siempre me mostró la calle empedrada. Estoy enfrente de una calle empedrada. Así que creo con todo mi corazón que estoy en el lugar donde Dios me ha llamado. Amén. Pero nosotros debemos tener, porque a veces Dios nos adelanta algunas cosas, pero nunca nos va a decir todo. Nunca, Señor, ¿con quién me voy a casar? Quieren toda la información, las muchachas sobre todo, quieren toda la información de esto. Y si el Señor se demora un poco, hermanos, ellas les pasan toda la información. Yo quiero que sea así, que sea de esta manera. Que sea. Y a veces los muchachos también hacen lo mismo. Y a veces con el trabajo, hermano, también pasa igual. Y le dice, Señor, yo quiero que tú me des un buen trabajo. Pero no se esfuerza mucho en la vida, pero quiere que le den un buen trabajo. Y si el Señor se tarda en decirle alguna cosa, yo le dice, mire, yo quiero que mi trabajo sea así, que gane tanto, que me reciban de esta manera, que mi patrón me ponga y me pase la mano por el hombro siempre y que me quieran mucho. Y te pasa toda la información. Pero es al revés, la información tiene que venir de parte del Señor, gloria sea el nombre de Jesús. Dios se va a glorificar siempre, porque Dios ama a sus hijos, porque Dios quiere siempre lo mejor para nosotros, porque Dios siempre ha mostrado esta intención en su palabra, pero Dios quiere discípulos de Cristo, no seguidores, no admiradores, no personas que están simpatizando con la fe, quiere discípulos,
hombres y mujeres que estén dispuestos a entregar todo por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pongámonos de pie. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre Santo. Gracias te damos, Cristo de los cielos. Gracias te damos, Señor eterno. Ministra nuestras vidas en el nombre de Jesús. Háblale, Dios mío, a mis hermanos. Toca sus vidas. Que tu Espíritu Santo hable a sus corazones. Que tu Espíritu Santo, Dios mío,